Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería confirmar que se escuche y se vea bien. Sí, se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenas noches. Agradecer una vez más a Betco por la invitación. Estamos hoy en esta segunda charla de este curso de medicina felina. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades del tracto urinario inferior felinas. Y siendo este un tema tan amplio y donde en teoría solamente tengo, digamos, una hora, hora y cuarto para luego poder responder sus preguntas, decidí un poco enfocarlo más a la parte obstructiva, que es, digamos, tal vez un poco lo más complejo, ¿no? Que es cuando el paciente llega y realmente se nos complica desde el punto de vista de que esto es una emergencia. Entonces, vamos a hacer una parte introductoria de la nomenclatura, de las causas de FLUT, en qué tipo de pacientes es más común, y luego veremos cómo yo recomiendo la desobstrucción de un paciente, y luego qué análisis y qué drogas son las que tendríamos que utilizar. Entonces, empezar por mencionar desde el punto de vista de la nomenclatura que yo me voy a referir a esta enfermedad del tracto urinario inferior de los felinos como FLUT, que es, digamos, cómo se leen las siglas en inglés para enfermedad del tracto urinario inferior felino, pero en inglés, ¿no es cierto? El Feline Lower Urinary Tract Disease, que es el FLUT, porque si lo decimos en español, el TUIF, digamos, es un poquito más largo, entonces vamos a referirnos a la enfermedad como FLUT, y mencionar que anteriormente se le llamaba FUS o SUF, pero al decir síndrome urológico felino, que era el nombre anterior, el FUS, al decir, digamos, al utilizar la palabra urológico, podríamos estarnos refiriendo a todo el tracto renal, desde riñones, uréteres, vejiga, uretra. Y esta es una enfermedad que afecta básicamente al tracto urinario inferior, por eso es que recibe este nombre. Entonces, como vemos en esta gráfica que sale del Atlas de Hills, es una enfermedad que afecta a la vejiga y a toda la uretra en su extensión, considerando que en el caso del macho tenemos una uretra mucho más larga, con esta angulación que es casi de 90 grados en lo que es la separación de la uretra pélvica y la uretra peniana. En el caso de la hembra, esto no ocurre, digamos, esta angulación no existe, porque en el caso de la hembra la uretra es como que un conducto un poco más derecho o sin curvatura, que desembocaría en lo que vendría a ser la vulva. Acá tenemos, como ustedes pueden ver, la uretra peniana que desemboca debajo de los testículos en el caso que el gato no estuviese castrado. Entonces, nuestros problemas principales están a nivel de vejiga y de uretra. ¿Okay? Entonces, vamos a ver primero epidemiológicamente a qué, a qué tipo de gatos afecta esta enfermedad principalmente. Y vemos esta publicación del Journal de Medicina y Cirugía Felina. Como pueden ver, evaluaron 111 gatos con FLUT, que son los que están en esta columna. Y bueno, dentro de las razas encontraron más domésticos pelo corto, pero eso puede ser relativo, ¿no? Dependiendo de qué tipos de gatos atiendas más. Si atiendes más gato de criadero o en tu zona hay más gatos domésticos, de por sí, como yo les decía el lunes que conversábamos, yo atiendo más mucho gato doméstico. Luego, esto es lo principal, ¿ok? El estado reproductivo del paciente. Y fíjense que la enfermedad es mucho más común en el macho castrado. 66% contra 19% de la hembra esterilizada,
9% del macho no esterilizado y 6% en la hembra entera. Y esto tiene que ver con que el macho de por sí, como ya lo dijimos en la imagen anterior, tiene una uretra más larga que la hembra y tiene una uretra que se va angostando conforme avanza. En el caso de la hembra, esta estrechez no es tan dramática. Y por otro lado, esa misma curvatura que hemos visto que tiene la uretra del gato macho favorece a que de repente a ese nivel se puedan localizar los tapones o eventualmente si hubiera algún urolito, que ya sería un ureterolito. Es por eso que, como vemos, es mucho más común en machos en general. ¿Y por qué los machos castrados tienen más prevalencia que los machos no castrados? Porque lamentablemente el macho castrado tiende a subir de peso con más facilidad que el macho entero. Entonces, la obesidad favorece, uno, al sedentarismo, y vamos a explicar en algún momento, cuando hable de la fisiopatogenia, de cómo se pueden formar los cristales, por qué el sedentarismo influye en que se puedan formar los cristales y los posteriores urolitos. Y al mismo tiempo la obesidad favorece a que de repente la uretra, al estar rodeada de tejido graso, tienda a tener un diámetro menor. Entonces, en el caso de las hembras esterilizadas, puede ocurrir un poco lo mismo, un poco de sedentarismo, a diferencia de los gatos que no están esterilizados, que tienden a ser un poco más delgados, por lo tanto pueden ser un poco más activos. Luego, si vemos en relación a la edad, bueno, hablan más de gatos adultos, que de repente son la mayoría de gatos que tenemos en general como pacientes. Luego, si hablamos del fruto obstructivo, como dije, básicamente me voy a enfocar un poco más a ese tema el día de hoy, de la obstrucción. ¿Cuáles son las causas por las cuales el gato llega a obstruirse? ¿Por qué se obstruye la uretra? ¿Por qué la uretra se cierra? ¿O qué es lo que se localiza en la uretra que evita que la orina pueda ser drenada al exterior? Veamos esta otra publicación también del Journal de Medicina y Cirugía Felina, en donde, como podemos ver, evaluaron 119 gatos. Y fíjense que la cistitis idiopática felina, lo que en español se llama CIF, cistitis intersticial o cistitis idiopática, no produce obstrucción. Esta es una patología que produce de repente hematuria, disuria, periuria, ¿no? Todas las urias, pero no produce obstrucción. Generalmente, recuerden que la cistitis idiopática es una enfermedad que se produce más por estrés. El gato que está estresado, ya sea porque vive en un ambiente con mucho hacinamiento, o un ambiente muy poco gatificado, o la cantidad de cajas de arena y el tamaño de las cajas de arena no son correctas para la situación en donde vive, etc. Pero como vemos, pues generalmente ningún gato con cistitis idiopática se obstruye. Sin embargo, fíjense que los gatos que desarrollan tapón uretral, y en un momento voy a explicar y mostrar imágenes, voy a explicar qué es el tapón uretral, y voy a mostrar imágenes de un tapón uretral. Fíjense que en este estudio el 100% de los gatos que tuvo tapón uretral se obstruyó. Luego, en la cistitis bacteriana, un 21% de estos gatos se obstruye, y aquí se obstruyen básicamente por inflamación. Al tener una infección del tracto urinario, digamos, localizada en vejiga, hay inflamación, porque las bacterias obviamente generan daño, eso también lo vamos a ver un momento, daño a nivel de la pared de la vejiga. Esto genera inflamación, y esta inflamación lo que hace es favorecer a que el músculo detrusor de la uretra, por dolor, digamos, por inflamación, se cierre, ¿no? Entonces se contrae el músculo y en realidad no hay una obstrucción mecánica, lo que tenemos es un espasmo uretral, por lo tanto la uretra se cierra y la orina no puede salir. Tú anestesias a este paciente y empieza a orinar. Lo despiertas, no orina. ¿Por qué? Porque cuando está despierto contrae la vejiga, ¿no? Y la urolitiasis
genera una obstrucción en un 43%, estaríamos hablando de urolitos que tengan un tamaño correcto, entre comillas, como para poder obstruir la uretra. O sea, estamos hablando de urolitos que en el caso de los machos suelen ser urolitos bastante pequeños, urolitos que miden 1, 2, 3 milímetros y ocluyen la luz de la uretra a cualquier nivel, ya sea en la parte inicial de la uretra o en la parte terminal. Entonces, en resumen, si ustedes tienen un gato que llegó obstruido, fíjense que existe la posibilidad de que tenga urolitiasis, que tenga un tapón uretral o que sea simplemente un espasmo, bueno, simplemente entre comillas, un espasmo uretral, que lo que hay que hacer realmente es desinflamar y calmar el dolor, y con eso pudiera ser suficiente para que el gato empiece a orinar. Ok, ¿cuál es la patogenia de la obstrucción? ¿Por qué un gato realmente llega a obstruirse? Vamos a empezar primero por hablar de la cistitis idiopática, la cistitis intersticial. Habíamos dicho que se produce por estrés. ¿Y qué es lo que pasa a nivel de la vejiga? Se forma un factor mucoproteico, o sea, se forma un moco a consecuencia de la inflamación, como decir una cistitis catarral. Este moco puede simplemente estar ahí nadando en la vejiga, o sea, simplemente puedo tener poco moco o puedo tener una vejiga que obviamente se está cada vez inflamando cada vez más, desarrolla la cistitis del gato y signos varios, ya los mencioné, hematuria, periuria, disuria, etc. Sin embargo, si este moco se forma en una cantidad suficiente como para agregarse y formar un pequeño, digamos, coágulo, de alguna manera, de moco, este moco puede obstruir la uretra. Y esto se llama tapón uretral y obstruye. Entonces, un tapón uretral puede ser simplemente un conjunto de esta proteína, de este moco inflamatorio, con células, de repente glóbulos blancos, glóbulos rojos, células epiteliales, que forman una serie de masa, digamos, y eso obstruye la uretra. Esto ocurre básicamente en gatos machos. Luego, si nosotros tenemos una orina sobresaturada, ¿qué quiere decir una orina sobresaturada? Quiere decir una orina en la cual hay mucho mineral, orina muy concentrada. Puede ser mucho fósforo, amonio, magnesio, calcio, oxalatos, etcétera. Y si tengo muchos minerales, y sobre todo si estos minerales sedimentan, se unen y forman cristales. Imagínense estas bolitas de Navidad en donde si las movemos se mueven unas bolitas blancas que semejan nieve. Entonces, imagínense que esta es la vejiga del gato, estas bolitas de Navidad. Entonces, cada una de esas bolitas correspondería a algún mineral. Entonces, hablé del sedentarismo. Si ustedes tienen un gato obeso que no se mueve mucho, que simplemente va a la caja de arena, va a comer, va a tomar agua y de ahí a dormir, todo el día, es lo único que hace este gato, no juega, no salta, no tiene un ambiente gatificado, está aburrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas bolitas que tenemos dentro de la vejiga? Sedimentan, ¿no es cierto? Porque si el gato está en movimiento, saltando, corriendo, pues ocurriría lo que pasa con estas bolitas de Navidad cuando las movemos. El sedimento está nadando. Entonces, al sedimentar, estos minerales se agregan y forman cristales. ¿Ok? Tenemos cristaluria. Si estos cristales están en cantidad suficiente como para unirse al tapón uretral, se forma un tapón uretral que contenga cristales, o sea, moco, más células de repente y cristales. Pero si de repente no tengo suficiente moco, no ha habido mucha inflamación catarral, lo que puede pasar es que estos cristales a la larga también sedimenten, el mismo ejemplo de la bolita de nieve, también sedimenten, se unan y forman una piedra. Y tenemos urolitiasis. Entonces, recuerden, el tapón uretral, generalmente el 100% de tapones uretrales obstruyen la uretra. Los urolitos no siempre obstruyen,
pero pueden obstruir. Entonces, un urolito puede estar nadando simplemente en la vejiga, generando inflamación, sobre todo si es de oxalato de calcio. Los urolitos de oxalato de calcio suelen no tener bordes muy lisos, suelen tener como unas puntitas. Imagínense como un coronavirus, así con puitas. Entonces arañan la pared, inflaman, generan hematuria, generan dolor y toda la cadena inflamatoria. Entonces, un urolito puede hacer eso, como que de repente si es un urolito de struvita, generalmente los urolitos de struvita son como una piedra muy lisa, un borde muy rombo, muy redondo, que, bueno, de todas maneras genera inflamación porque está ahí, pero no daña tanto la pared y muchas veces incluso tú puedes tener urolitos con hallazgo casual, digamos casual entre comillas, no quiero decir que al gato no le esté fastidiando de alguna manera, pero el propietario nunca notó la molestia. Y ojo, que la cristaluria sola no es patológica. Tú puedes tener un gato con cristaluria, incluso cristaluria moderada o abundante, y eso no significa que el gato tenga una patología. Solamente tratas la cristaluria cuando hay signos clínicos. Es decir, tú a veces haces análisis de orina, qué sé yo, por un prequirúrgico, un control en un paciente geriátrico, y encuentras cristaluria de struvita, de oxalato de calcio, de algún otro tipo, en cierta cantidad, pero tienes que preguntarle al propietario, oye, ¿hay signos clínicos? ¿El gato orina normal? ¿Va a la caja de arena? ¿Has visto hematuria? ¿Algún tipo de molestia al orinar? No, nada. Ok, simplemente te comento que hay cristaluria. Mientras que no haya signos clínicos, no tenemos que hacer absolutamente nada. En muchos casos, si es una cristaluria severa, ¿no es cierto?, que a veces pasas el ecógrafo, haces un ecofast y ves una vejiga que parecen las bolitas estas de nieve, con abundante sedimento, a veces sí le hacemos un cambio de comida, pero teóricamente la cristaluria no es patológica a menos que hayan signos clínicos. Entonces, ya sabemos un poco cuándo se forman cristales. Cris, te acabo más o menos he respondido la pregunta, ¿no? Si hay mucha cristaluria y tú dices, bueno, de repente mejor la cambio y le das una dieta urinaria. Pero si no hay nada de signos clínicos y la cantidad de cristales no es excesiva, puedes dejar al gato tal cual, tranquilo, sin hacer nada. Simplemente le comentas al propietario y hay que estar bien atentos. La pregunta de Valeria es, ¿la cristaluria sola no es patológica, pero cuando estos mismos cristales se unen al tapones uretral, ahí se genera una obstrucción? Sí, así es. Entonces, por eso es que tienes que advertirle al propietario. Este es otro resumen de la patogenia. Como podemos ver, la inflamación del tracto urinario nos genera el moco, la proteína, el matrix de proteína, que nos puede generar los signos de cistitis. Pero esto, al mismo tiempo, esta inflamación, como ya les dije, genera el espasmo uretral, y eso es lo que puede generar obstrucción, el espasmo uretral. Ahora, si hay tapón uretral por el moco y se une a la cristaluria, hay obstrucción. Los cristales pueden formar urolitos, los urolitos pueden generar obstrucción, pero la cristaluria sola, fíjense, puede ser clínicamente insignificante y el paciente estar sano y no tienes que hacer nada. Como que la cristaluria puede generar hematuria disuria. Acá obviamente tienes que hacer un tratamiento. Acá no haces nada. Acá lo que haces es decirle al propietario, oye, mira, hay cristales, estemos atentos, ¿por qué no te vienes cada 3, 4 meses? O si notas algo raro, me avisas, o que tome más agua, pero no necesariamente necesitas cambiar a una dieta urinaria, porque las dietas urinarias tienden a hacer que el paciente engorde mucho. Es impresionante cómo la mayoría de dietas urinarias engordan. Cualquier alimento urinario, sí, pero ojo, urinario, porque es distinto la dieta urinaria a la dieta para disolución de struvita. La dieta para disolución de struvita lo que hace es bajar el pH para favorecer a que la urolitiasis de struvita se disuelva. Esa dieta la das hasta que disuelvas ese urolito. De ahí cambias a urinario. Una dieta urinaria es aquella que mantiene un pH promedio entre 6.2 a 6.4, en teoría permanente, por ahí que te voy a decir de 6.2 a 6.8,
y en teoría, en ese pH intermedio no se forma ni uno ni otro cristal, ni estruvita ni oxalato. Adicionalmente, asegúrate de la buena hidratación. Entonces, en todos estos pacientes necesitas hidratar mucho, pones suero subcutáneo. Entonces, veamos este otro estudio donde nos habla también de las causas de flujo obstructivo, de no obstructivo y obstructivo. Nos dice que las principales causas de flujo no obstructivo son la cistitis idiopática, ya se los vengo diciendo. Los urolitos, recuerden, no siempre los urolitos obstruyen. Anormalidades anatómicas, vamos a ver en un momento, por ejemplo, un gato, la imagen de un gato con una fimosis. Neoplasias, vamos a ver por ahí también una imagen de una neoplasia. Problemas de comportamiento, esto es muy importante, como ya dije hace un momento, el estrés. El estrés favorece a la cistitis y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tamaño de la caja de arena, la cantidad de cajas de arena, qué tanto limpiamos la arena, el estrés del gato cuando hay cambios en la casa. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando acá en Perú nos encerraron, ¿no es cierto? De un día a otro nos dijeron, ya no salen a la calle, el que salga a la calle, esa tenga las consecuencias. Los gatos se estresaron espantosamente porque de estar acostumbrados a que todo el mundo se fuera al colegio, todo el mundo se fuera a trabajar, de golpe todo el mundo se quedó en la casa. Tuvimos muchos problemas de cistitis idiopática en ese momento, y lo mismo pasó en el momento que fue lo contrario. Los gatos se acostumbraron a estar, digamos, 3, 4, 6, 8 meses con el propietario siempre en casa, porque todo pasó a virtual, a home office. En el momento que todo el mundo empezó otra vez a trabajar presencial, los gatos se vuelven a estresar. Entonces, estas cosas son las que tienes que evaluar, pero recuerden que también tiene que ver mucho con la cantidad de gatos, etcétera. Infecciones bacterianas, no siempre las infecciones bacterianas obstruyen, como ya dijimos. Ahora, causas de flujo obstructivo, una cistitis idiopática obstructiva cuando se forma el tapón. Y acá hay una imagen de un tapón, fíjense aquí. El tapón uretral, fíjense, se nota que es bien mucoso y a veces al masajear el pene empieza a salir y sale como si fuera un gusanito y sigue saliendo, o a veces salen de a poquitos, como vamos a ver en una imagen posterior. Urolitos, y a veces hay urolitiasis con infección. Siempre que hay urolitiasis, asegúrense que no hay infección urinaria. Ok, acá tenemos otras imágenes de tapones uretrales. Fíjense, mezcla de moco con proteínas, acá tenemos un poco de glóbulos rojos y cristales. Si ustedes agarran esto, lo deshacen en la mano, se deshace muy fácilmente y en la mayoría de casos hay cristales. Sienten como sienten los cristales en el dedo. Ok, generalmente los cristales están compuestos por estruvita. ¿Cómo sabemos eso? Gracias a estos estudios que hace el Centro de Urolitos de Minnesota, que está en Estados Unidos. En un momento voy a explicar cómo generamos la desobstrucción, Andrea. Yo te voy a explicar. Dame un rato, conforme avanzamos en la charla, lo voy a explicar. Entonces, el Centro de Urolitos de la Universidad de Minnesota es un centro que se dedica a estudiar los diferentes urolitos que los veterinarios les envían, los tapones, o sea, eventualmente esos tapones que vimos en la imagen anterior, podríamos ponerlos en algún tipo de recipiente, ¿no es cierto?, en una bolsita y mandarlos a Minnesota. Es gratis. Yo he enviado en algún momento urolitos y de ahí te mandan por mail el resultado. Entonces, fíjense este estudio hecho del 1981 al 2006. Sí, es cierto, tiene cierta antigüedad, pero es bastante amplio, ¿no es cierto? Cubre un periodo de 25 años. Y nos dicen que el principal componente, digamos, de los tapones uretrales es el fosfato amonio y magnesio, o sea, la estruvita, los cristales de estruvita. Todo lo que está en blanco son cristales de estruvita. Desde el 81 hasta el 2006 predominó la estruvita. Lo que está en negro serían los cristales de oxalato de calcio, y lo que está aquí como en rosa o rojo es el moco. Entonces, fíjense, la mayoría de tapones uretrales están conformados por moco, que es lo rojo, y cristales de estruvita,
Por ahí que en algún momento, en los años 90, hubo una mezcla, ¿no es cierto?, de diferentes componentes en los tapones, pero sabemos que están compuestos principalmente por estrubita. Entonces, este es un poco el resumen, pero esto ya es un PAI, digamos, una estadística un poco más actual, también reportada por el Centro de Urolitos de Minnesota, en donde nos dicen que de 158 tapones uretrales que llegaron en el 2018, o sea, hace 4 o 5 años, 4 años, el 89% fue compuesto por estrubita, oxalato de calcio solamente el 1%, y por ahí el otro 10% una mezcla de todo. Entonces, sabemos que si el gato tiene un tapón uretral, alta probabilidad de que tenga cristaluria de estrubita en el tapón. Ahora, ¿qué pasa con los urolitos? Hemos dicho que en el momento que los cristales se agregan, se unen, forman una piedra. Fíjense este estudio también hecho por el Centro de Urolitos de Minnesota del 81 al 2010, estamos hablando de un promedio de 20 años, en donde evaluaron la composición de las piedras y fíjense que en la década de 1980, del 81 al 86 más o menos, hubo una predominancia de urolitos de estrubita. Lo blanco es estrubita, fósforo, amonio, magnesio es estrubita. Una predominancia, aproximadamente 80-90% de los urolitos en esa década fue de estrubita. Y esto fue porque en definitiva había un pequeño desbalance en la composición de ciertas dietas que tenían mucho amonio, mucho magnesio, y las fábricas de alimento balanceado supo esto y cambia la composición, reduciendo un poco el amonio, el magnesio, y fíjense cómo lo negro, que son los de oxalato de calcio, empiezan a subir en proporción en la década de 1990 hasta prácticamente, hace 10 años, en 2010, en donde tenemos ya lo que es un equilibrio en las dietas. Fíjense, más o menos un 50% de los urolitos son de estrubita, más o menos un 40% son de oxalato de calcio, y el otro 10% es de cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Purina, etcétera. ¿Qué nos dice Minnesota en relación a los urolitos en el año 2018? Fíjense que llegaron 17.245 urolitos, o sea, es un montón. Y nos están diciendo un poco lo mismo. El 52% de los urolitos que llegaron fueron de estrubita, un 36% oxalato de calcio, y los demás estaban compuestos entre purina, cistina, etcétera. Entonces, de todas maneras, hay un predominio de estrubita, pero oxalato de calcio representa más o menos un alto porcentaje, 36-40%. La pregunta de Carmen es si los urolitos de estrubita se presentan por igual tanto en machos como en hembras. Sí, esto es indistinto. No hay, puede ser tanto machos como hembras. Ahora, de hecho, siempre esta enfermedad es más común en machos. ¿Por qué? Porque en el momento que las hembras empiezan a tener cristaluria o se forma una piedra muy pequeña, la pueden eliminar al orinar porque tienen una uretra mucho más corta y mucho más gruesa, como ya expliqué. Entonces, en los machos hay mayor probabilidad de que los urolitos no salgan tan fácilmente al orinar porque la uretra es más larga y más angosta. Eso se puede deber a que los gatos comen alimentos en croquetas. Como ya dijimos en esta tabla estas tablas que he mostrado, sobre todo la tabla anterior, ya hay un equilibrio en las dietas. O sea, a menos que sea una comida de muy mala calidad, muy económica de repente, pero si tú le das al gato una comida de buena calidad, es muy raro que la comida sea el responsable de que el gato desarrolle uno u otro tipo de cristal. Básicamente, el gato desarrolla uno u otro tipo de cristal debido a la sobresaturación de la orina, como expliqué hace un momento, al sedentarismo, a que las bolitas no se mueven, a poca ingesta de agua. Entonces ahí viene darle alimento enlatado al gato, ayuda mucho darle alimento enlatado para que tome agua, favorecer el consumo de agua, ya sea con fuentes o platos grandes, etcétera. Entonces no necesariamente es un tema de comer solamente alimento balanceado.
No, yo no aconsejo BARF nunca, nunca BARF, porque desbalanceas totalmente la dieta y pueden haber infecciones, pero sí dietas húmedas para el gato. Y la pregunta de Manu es sumamente importante. Si el gato no está genéticamente predispuesto a desarrollar flu, probablemente nunca lo desarrolle, a menos que le des la peor comida del planeta y no tome nada de agua, ¿no? Pero sí hay un componente genético. Esto es muy importante o muy interesante porque fíjense, de los 17,000 urolitos que llegaron a Minnesota, no llegaron solo de Estados Unidos, fíjense, llegaron de África, de Asia, bueno, Australia, Europa, América del Norte y nosotros, Sudamérica. Fíjense que, bueno, excepto en África, donde predominan los de oxalato de calcio, que en este caso son estos rojizos, en todo el resto del mundo hay como un equilibrio entre estrubita, que es lo azul, oxalato de calcio, y en Sudamérica tenemos un poco de purina, lo cual es raro. Yo veo muy poco purina. Yo veo más que nada estrubita y oxalato de calcio. ¿Qué alimento sugiere como un gato castrado? Qué buena pregunta. Bueno, un gato castrado puede comer la comida que tú consideres. El tema no es necesariamente el tipo de comida, sino la cantidad de comida y el ejercicio que pueda hacer el gato. O sea, tú tienes que manejar el requerimiento energético de ese gato según el tipo de comida. Entonces, eso vendría a una charla de nutrición. Pero todo depende de ejercicio y cantidad de comida, igual que nosotros. Entonces, si el gato está castrado y el propietario no puede pagar una comida de muy buena calidad, bueno, que le dé la que pueda pagar y bastante agua y bastante ejercicio para que no engorde. Entonces, otras causas de obstrucción, el espasmo uretral, que puede ser una vejiga neurogénica, por ejemplo, en casos en los que hay algún problema a nivel de médula espinal, en la parte terminal, de donde salen los nervios que inervan vejiga. La castración puede influir a formar urolitos, la mayoría ganan peso y viene el sedentarismo. Claro, eso fue lo que expliqué un poco hace un rato, ¿no? Básicamente por el sedentarismo, que favorece a la sedimentación de los minerales, que se formen los cristales. La castración muy temprana de gatos puede influenciar para nada, para nada. No es un tema de cuándo castraste al gato, es un tema de obesidad, básicamente. Entonces hablaba de vejiga neurogénica, que es cuando hay algún problema en la inervación, por ejemplo, gatos que tienen un trauma, un accidente o que desarrollan una caudequina, puede hacer que no haya buena inervación y por lo tanto la vejiga no se contraiga, ¿no? Estrecheces uretrales, por ejemplo, cuando hay sondajes repetidos, irritamos, inflamamos mucho la uretra y favorecemos a que haya algún tipo de herida y que de repente después se fibrose la pared por adherencias. Compresiones, algún tipo de neoplasia o algo a ese nivel es raro. Coágulos también, o sea, no solamente va a haber obstrucción por tapones uretrales. En este caso, estamos viendo un paciente con fimosis, es decir, fíjense cómo el pene no sale muy bien del prepucio, entonces es una fimosis. Nos dimos cuenta que estaba con fimosis a la hora de la desobstrucción y este paciente se solucionó simplemente eliminando esta fimosis. Coágulos. Bueno, este gatito, fíjense cómo tiene, a la hora del sondaje, al parecer le generaron un trauma a este nivel, fíjense, al punto que por aquí podía entrar la sonda, ¿no? Bueno, estamos poniendo un catéter, no entraba por la punta del pene, sino por acá. Este animal terminó en uretrostomía, lamentablemente, pero hay que tener cuidado a la hora de los sondajes.
Coágulos u otro material extraño a consecuencia de la inflamación, también pueden inflamar. Y en este caso, fíjense, una neoplasia a nivel de vejiga y lo que pasaba con este gato que se obstruía constantemente a consecuencia de que esta neoplasia, como ustedes pueden ver, se veía un tejido bastante necrótico. Eliminaba y eliminaba tejido y este tejido obstruía. Entonces este gato dejó de desobstruirse el día que se trabajó a nivel de vejiga vía quirúrgica. Se sacó esa neoplasia. Bueno, ¿cuáles son los signos clínicos de un gato que nos puede llegar con flu? En realidad son variados. Es un síndrome en realidad porque hay signos clínicos variados. Ya hablamos de repente de los pacientes que no están obstruidos, que orinan fuera de la caja, que tienen polaquiuria, hematuria, lamido y protrusión del pene, fíjense, pene protruido, lamido, abertura de la vulva. Y ya cuando el paciente está obstruido, hay vocalización y decaimiento que es progresivo, ¿no? En el paciente obstruido va a depender de la duración de la obstrucción, la gravedad del cuadro. Si el paciente, digamos, no está totalmente obstruido, porque a veces nos llevan pacientes que aún orinan, están goteando, ¿no es cierto?, chorritos cada tanto. Esos pacientes son urgencia, no emergencia. Pero el paciente totalmente obstruido es una emergencia. Sobre todo si está obstruido más de 24 o 36 horas. Esto ya es grave y el paciente se te puede morir, porque la azotemia, la hipercalemia y la hiperfosfatemia que se genera a consecuencia de la obstrucción terminan matándote al gato, la acidosis termina matándote al gato. Entonces tenemos una azotemia a consecuencia de una enfermedad renal aguda, hay uremia, o sea, signos de azotemia, que empiezan como vómitos, como vemos en esta imagen. Veo que alguien levantó la mano. Si tiene una pregunta, hágamela en el chat y yo la leo y la respondo. Hay vómitos, hay deshidratación, puede haber hipotermia ya cuando el paciente llega en shock. No solo hipotermia, sino bradicardia, hipotensión, obviamente dolor, y al final pues puede morir, ¿no? Entonces empieza como una azotemia postrenal porque el problema empieza después del riñón, pero se convierte, como vamos a ver en un momento, después en azotemia renal porque ya el riñón se inflama también. Entonces, si te llega un paciente que te dice, doctora, mi gato entra a la caja de arena muy seguido y no veo que salga nada, muchas veces la gente cree que el gato no puede defecar cuando en realidad lo que no puede es orinar, o te dicen puja, 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 etc. Lo primero que tienes que hacer, aparte de evaluar todas las constantes fisiológicas, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, grado de hidratación, dolor, fíjense que todas estas son las constantes fisiológicas, ¿okay? Temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, porcentaje de hidratación y dolor. Y bueno, y la nutrición sería la otra constante fisiológica, pero en este caso no te preocupas en este momento por qué come y cuánto come el gato, ¿no? Te preocupas después. Evalúas todo esto, evalúas el estado general, está postrado, es una emergencia, está todavía parado, contento, ok, o ya empieza a estar agresivo, un gato que nunca fue agresivo, de repente está agresivo, un gato que no se deja tocar, etcétera, y la permeabilidad de la vejiga. Si tú palpas la vejiga y la vejiga está pequeña, la vejiga está blanda, no te preocupes tanto, pero si la palpas dura, grande, preocúpate. Los pacientes que se obstruyen hasta 3 veces por año, a pesar de hacer el cambio de dieta, pero no se logra aumentar la cantidad de ejercicio, ¿podemos hacer otro tipo de manejo antes de llegar a la ultrasomía? Sí, lo voy a explicar en un momento. No te preocupes que ahorita explico el manejo. Al hacer punción de vejiga para extraer líquido para análisis y muere por la noche, ¿qué me puede decir? Al hacer una punción de vejiga para extraer la orina, me imagino, al extraer líquido debe ser orina y se muere en la noche. El gato se te muere en la noche. Ahorita te voy a decir qué puede haber pasado. Buenas noches, doctora. Después de un sondaje por obstrucción, ¿a qué se debería que empiece a tener incontinencia urinaria? ¿Sería por la cistitis misma o por algún daño en el esfínter? Ok, todo eso lo explico en un momento. Ok, entonces tienes al gato obstruido, dices está obstruido porque la vejiga está grande, dura, el paciente está decaído, etc. ¿Qué haces?
Primero que nada, tú sabes que esto es un daño sistémico. Todo el organismo es que en el momento está comprometido. No es solamente la vejiga, hay dolor. Por otro lado, si el paciente no orina, la orina se estanca dentro del cuerpo, tú sabes que hay azotemia, o sea, elevación de urea y creatinina, sabes que hay hipercalemia porque la orina no está siendo eliminada del cuerpo, sabes que hay hiperfosfatemia porque el riñón está inflamado, sabes que hay acidosis metabólica. ¿Ok? Las alteraciones en el potasio, la hipercalemia, te pueden llevar a bradicardia y arritmia, y el paciente se te muere. Entonces, lo ideal, dentro de lo posible, es hacer bioquímica y electrolitos. No puedes no pedir electrolitos. Si tienes un paciente obstruido, pide potasio, fósforo, sodio, como mínimo, pídelo. Y en la bioquímica tienes que pedir, obviamente, urea creatinina y adicionalmente glucosa, perfil hepático, ¿cierto? Amilasa también te puede ayudar aquí. Entonces, lo prioritario es corregir todo esto antes que la obstrucción. Porque si tú anestesias a un paciente hipercalémico, se te va a morir. Si tú anestesias a un paciente con dolor, pues la cosa no va a ir bien. Si tú anestesias un paciente con hiperfosfatemia, te puede ir mal también. Entonces, ¿qué haces? Hidrata un poquito a tu paciente y maneja el dolor. ¿Okay? Ponle vía con un fluido que no tenga potasio. Puedes trabajar de repente con una mezcla de lactato Ringer con dextrosa, un poquito de cloruro de sodio, que el cloruro de sodio genera mucha acidosis, cloruro de sodio mezclado con dextrosa, ¿ok? Pero hidrátalo un poco para que esos valores bajen, maneja el dolor, en un momento vamos a ver qué utilizamos, y la pregunta era cómo nos ayuda la glucosa y la amilasa, ahorita lo comento todo. Y te vas a hacer las imágenes, ¿ok? No deberías pensar en desobstruir sin no saber qué es lo que tienes adentro, ¿ok? Si tú tienes un paciente que está obstruido, necesitas saber si está obstruido por urolitos, si está obstruido por tapones, está obstruido porque no hay nada de repente, ¿no? Entonces, es importante hacer las imágenes. Pregunta Fiorella, ¿y si nunca lo sondeamos con los antiinflamatorios comenzó a orinar solo, pero ahora gotea sin control, urocultivo negativo, por la cantidad de sedimento? Ok, todo esto te lo voy a responder cuando hable de qué medicamentos vamos a usar, Fiorella. Y Kevin me pregunta si he usado la buprenorfina. La he usado en Estados Unidos, acá no. O sea, yo no la usé. Yo he tenido la gran suerte de practicar en Estados Unidos y he visto cómo la buprenorfina es magia. Acá en Perú no la tengo. No puedo trabajar con bupre porque no la tengo. Rubí, cuando hable de drogas, voy a hablar de qué medicamentos usamos. Entonces, laboratorio. Me están haciendo algunas preguntas sobre laboratorio. A ver, vamos a ver, digamos, esta tabla que está en esta publicación. Hablan de los hallazgos clínico-patológicos en el paciente obstruido. Entonces, fíjense aquí, pacientes que sobrevivieron, todos fueron obstruidos, ¿ok? Pacientes que sobrevivieron y que no sobrevivieron. Los glóbulos blancos pueden no variar, ¿ok? Y como les comentaba, yo voy a hablar, yo les dije que hoy iba a hablar de hemograma, pero yo me confundí. El viernes hablo de hemograma. Y en los gatos, en un hemograma puede pasar cualquier cosa. Es impresionante. Fíjense como un paciente obstruido puede tener solamente 5.400 glóbulos blancos. Como que de repente tiene 70.000. ¿No? El promedio fue 15.000. Y en los que se murieron, de 10.000 a 27.000. Entonces, en un gato, en un hemograma, puede no decir nada. ¿Okay? Te da algunas pautas, obviamente, si está alterado, pero puede ser que no encuentres nada y el paciente estar muy mal. Luego, el hematocrito, recuerden que el hematocrito promedio de un gato, por lo menos los valores que yo trabajo, va de 24 a 45%. Entonces, fíjense que en la mayoría de pacientes tenías un hematocrito alto o tirando al límite superior por deshidratación, el promedio, pero fíjense que se fueron desde leve anemia hasta policitemia severa por deshidratación.
Creatinina, obviamente, si tenemos un paciente obstruido, va a haber azotemia posrenal, por lo tanto, va a haber azotemia, elevación de creatinina. Fíjense, desde creatininas normales también, tanto en pacientes que sobrevivieron, que no sobrevivieron, hasta valores sumamente altos como 17. El potasio suele estar alto, y fíjense que más alto, peor es el pronóstico. Y veamos esta imagen que tenemos acá. La hipocalemia puede, o sea, estos son los valores de potasio, el promedio en un gato es de 3.6 a 5.5 milimoles por litro de potasio. La hipocalemia te puede llevar a muerte, pero fíjense cómo la hipercalemia puede llegar hasta un 80-90% de muerte. Es por esto que la hipercalemia está más relacionada a los pacientes que no sobrevivieron. La pregunta de Hilda, al desobstruir al felino, ¿cuál puede ser la causa de su muerte? ¿Será porque todo se complicó? Sí, todo se complica, estamos hablando precisamente de esto. Hipercalemia es una de las principales causas de muerte. Luego, bueno, las variaciones en sodio no son muy terribles, pero esto es importante y les pregunto, ¿cuántos de ustedes miden calcio iónico? Fíjense, la hipocalcemia, hablando de calcio iónico, la hipocalcemia está muy relacionada a la no sobrevivencia. Fíjense, a más bajo el sodio, mayor probabilidad de muerte, en promedio, ¿no? Porque fíjense que los pacientes que sobrevivieron por aquí va de 0.65 a 1.28 y acaban de 0.66 a 1.11, ¿no? Y puedes decir, los rangos son más o menos similares, pero el promedio en los pacientes que sobrevivieron, el calcio iónico está un poquito más normal. Los valores de calcio iónico en gato van hasta 1.35 y el mínimo, si no me equivoco, es 1.10 más o menos. Entonces, ¿cuántos de ustedes miden calcio iónico? Yo mido calcio iónico, pero no a estos pacientes. Yo mido calcio iónico en otras patologías. Yo mido calcio iónico cuando al hacer un perfil el calcio total me sale alto. Y ahí decido, vamos a ver si de verdad el paciente tiene hipercalcemia. Pero muy rara vez mido calcio iónico para ver si hay hipocalcemia. Y fíjense que la hipocalcemia te genera muerte. Entonces, respondiendo a la pregunta que me decían hace un momento, ¿por qué el paciente se muere a la hora de la obstrucción? Porque tiene tantas alteraciones a nivel sistémico, tiene acidosis, recuerden, tiene hipercalemia, tiene hiperfosfatemia, por ahí que tiene hipocalcemia, todo su metabolismo colapsa y se te muere, simplemente no se te despiertan de la anestesia. Gravedades específicas, bueno, son variables, generalmente un poco bajas en los pacientes obstruidos. Y el pH urinario también muy variable, ¿no? Ahora, me preguntaban por la glucosa. Recuerda que en shock tienes bradicardia, hipotensión, temperatura baja y también si por algún motivo el paciente lleva muchas horas sin comer, puedes tener una hipoglicemia y eso es terrible, es peor de repente que la hiperglicemia. Entonces es muy importante saber si no hay una hipoglicemia para suplementar un poco de glucosa. Y si de repente por estrés el paciente hizo diabetes, pues asegurarte que no sea una diabetes real, sino una diabetes transitoria por estrés. Y la amilasa es eliminada por el riñón. Entonces, si está muy alta, sabes que de repente el riñón no está trabajando bien. No, que yo sepa, la hipercalcemia no te lleva a flut. En relación a la pregunta de Ale Legua, me pregunta si un paciente que tenga hipercalcemia idiopática predispone más a estos casos. Hasta donde yo sé, la hipercalcemia no te lleva a flut, te lleva a vómito, te lleva a estreñimiento, te lleva obviamente a calcificación de tejidos, de repente a daño renal, pero no necesariamente a flut. Entonces, ¿cuál es el daño que se produce a nivel de la uretra y de la vejiga durante la obstrucción? Al haber un aumento de la presión, o sea, lo que nosotros tenemos es una orina que está aguantando toda esta, perdón, disculpen, tenemos una vejiga
que está aguantando toda esta orina. O sea, una vejiga que debería estar aquí tranquila, relajada, empieza a dilatarse. Al mismo tiempo tienes una uretra, que debería ser un músculo relajado, tranquilo, que se contrae para que la orina no salga, se relaja para que la orina pueda salir, con un tapón aquí. Entonces tienes este músculo uretral que está tratando de distenderse para tratar de sobrellevar esta obstrucción, esta vejiga que se dilata. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un daño en el uroendotelio, como lo tenemos acá. El uroendotelio empieza a dañarse, el tejido muscular empieza a dañarse, al punto que a veces cuando tienes vejigas que se distienden mucho, de ahí no se vuelven a contraer y te quedas con una vejiga neurogénica. Tú desobstruyes al gato, ya no hay obstrucción. Si tú aprietas la vejiga, el gato orina, pero esa vejiga no se contrae. Y no se contrae, ¿por qué? Porque al distenderse tanto, el músculo detrusor se inflamó o se dañó y necesitas tú contraer la vejiga con drogas. La inervación vesical se afecta porque empieza a haber una infiltración, como vemos, inflamatoria a nivel de la pared. Hay estimulación de los nervios, liberación de mastocitos y todo esto se inflama, e incluso la capa de glucosaminoglicanos que está en el uroendotelio se pierde. Por eso que nos dicen que en cistitis debemos darle glucosaminoglicanos a los gatos, porque esta capa de GAG de glucosaminoglicanos se perdió. Ahorita repito lo de la amilasa, Walter. Me pregunta si puedo repetir lo de la amilasa. Y Carmen Yupanqui pregunta, ¿un gatito genéticamente predispuesto a FLUD, a partir de qué edad presentará estos signos o cuáles serán los primeros signos que los propietarios deberían estar atentos para informar y hacer exámenes tempranos? Hay alimentos caseros que me pueden predisponer a la obstrucción. Si un gato está predispuesto a FLUD, puede tener FLUD desde el mes de edad. Yo he visto gatitos de mes y medio obstruidos. Entonces, todo esto tiene que ver con la calidad de la comida, obviamente influye, la cantidad de agua y el estrés, como ya dijimos. Entonces, que hagan análisis desde chiquititos. Y alimentos caseros que puedan generar FLUD, bueno, básicamente es un tema del imbalance. Si no hay buen balance en la comida, si no hay suficiente cantidad de fluidos y concentración normal de minerales, que para eso trabajan los nutricionistas, no yo. Digamos, yo soy internista, no puedo decir mucho de cuánto porcentaje de este nutriente va a haber en la dieta y cuánto porcentaje del otro. No puedo hablar de proteína, de grasa, pero no específicamente de minerales. Pero yo no sé si algún medicamento casero predisponerá a la obstrucción. Probablemente algún alimento que tenga mucho fósforo te puede generar formación de cristales, pero recuerda que no todo paciente con cristal se obstruye. Y teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar sobre el posible daño uretral, recomienda el uso de las cánulas Minnesota. Todo depende de si las tienes o no. Para mí no es fácil conseguirlas, entonces casi nunca las uso. Estos efectos secundarios luego de la no obstrucción depende del tiempo que el gato esté obstruido. Todos estos efectos secundarios luego de la desobstrucción depende del tiempo que el gato esté obstruido. Sí, depende del tiempo que el gato esté obstruido. Y Carmen Yupanqui se puso a llorar. Entonces, esto es lo que va a pasar. Como dijimos, hay una presión sostenida que empieza en la uretra. Acá tenemos como que de repente una imagen. La uretra, la vejiga, luego va al uréter y finalmente terminamos con una presión aumentada en la cápsula de Bowman. Entonces hay una hipertensión renal. Entonces todo esto nos lleva a que disminuya la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? No hay buena filtración acá, aumentan el fósforo y el potasio, baja el pH, acidosis y azotemia. Entonces al final tú empiezas con un problema que arrancó a nivel de la uretra y terminó dañando la cápsula de Bowman. Ahorita voy a hablar del sondaje, Sami Mendoza Flores. En un momento voy a hablar del sondaje. Entonces, ¿qué hago con el paciente obstruido?
Todo depende de si realmente está obstruido, como ya dijimos. A veces hay pacientes que llegan goteando o que todavía orinan un poquito. Si el paciente ya está agresivo o está postrado, esto es una emergencia. Y si ustedes creen que no lo van a poder manejar, díganle al propietario, ándate urgente a otro sitio. Yo a veces lo he tenido que hacer. Si estoy en una situación en la cual tengo citas todo el día programadas, no tengo sala quirúrgica para anestesiar al paciente, tengo mis dos equipos de anestesia, mi equipo de anestesia ocupado, nada, ¿sabes qué? Sorry, discúlpame, esto es emergencia, ándate a otro lugar porque la paciente se me puede morir. Asegúrense de tener el personal y el equipo para poder trabajar estos gatos. Es necesario relajarlo, es necesario anestesiarlo. Generalmente hay que darles algo, aunque sea un poco de gabapentina, un poco de acepromacina, porque son animales que por el dolor y la inflamación están tensos y honestamente te pueden atacar. Si ya está postrado, de repente no necesitas relajarlo, pero sí necesitas manejar dolor y la acidosis, ¿no? Entonces, fluido, ya hablé más o menos de que fluido, asegúrense de no poner un fluido que tenga potasio, porque si no generan más hipercalemia y el paciente se les muere. No pongan potasio, pongan todo lo demás, pero recuerden que hay acidosis, entonces cloruro de sodio puro tampoco, ¿no? Lactato, dextrosa, con un poquito de cloruro por ahí de repente, pero nada con potasio ni cloruro puro. Manejo del dolor, los opioides, y aquí viene el manejo del opioide que ustedes tengan a la mano. Nosotros acá en Perú trabajamos mucho tramadol porque es lo que tenemos a la mano y es económico. Mucha gente me dice que el tramadol, que genera esto en el gato, que dilata pupilas, que lo altera. Mira, es preferible que el gato de repente no duerma mucho, que esté maullando todo el día, a que esté con dolor, ¿no? Y tú le explicas esto al dueño y el dueño te va a decir, ya, ok. Mira, no duermes tú, pero que por lo menos tu gato no tenga dolor. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Ahora, si tienes buprenorfina, es lo que tienes que utilizar. Butorfanol es otra excelente opción. Nunca hemos necesitado irnos de repente a fentanilo, ¿no? A tanto, pero bueno, son opciones. Y si no, lo que hacemos también es asociar el tramadol o el opioide con el que trabajes a AINES. Generalmente trabajamos AINES o de repente un poquito de prednisolona, porque recuerden que necesitamos desinflamar al paciente. Puede ser prednisolona, puede ser desametasona, y en el caso del AINE, generalmente trabajamos meloxicam. Estreñimiento por tramadol, muy raro, muy raro. Generalmente no. Usamos cannabis, lo recomienda. Utilizamos mucho cannabis para gingivitis, dolor de gingivitis, para dolor articular. Es una buena opción, yo creo que sí es una alternativa, pero ten en cuenta que el cannabis es un poco como para el manejo posterior, no tanto para el instante que tienes al paciente obstruido. Estoy hablando del momento que tienes al paciente obstruido. De ahí para casa, mándale su cannabis. No le veo ningún problema. Dipirona es una buena opción asociada también a opioides, igual que el nalbuphine, asócialo, no hay ningún problema. Gabapentina, ten en cuenta que la gabapentina es una droga que no maneja el dolor agudo, la gabapentina es una droga que maneja el dolor crónico. Entonces, damos dosis muy altas de gabapentina para relajar al paciente. Da 100 a 200 miligramos dependiendo del peso del gato, 100, 150 miligramos de gabapentina un par de horas antes que quieras trabajar con el paciente para tranquilizarlo. Pero para calmar el dolor, la dosis de 5 a 10 o 15 miligramos por kilo de gabapentina, 1 o 2 veces al día, es para manejo del dolor crónico. Es decir, tú empiezas a dar hoy la gaba y recién dentro de una semana deja de doler. Ok. Y por aquí tal vez viene la pregunta que me hizo un colega donde decía, doctora, después de hacer la punción y extraer orina, ¿por qué se me puede morir el paciente en la noche? ¿Hago o no hago cistocentesis? Tengan en cuenta que esta vejiga no es tóxica si la manejas bien, la dipirona. Yo la uso para fiebre, sin ningún problema. La dipirona, la uso. Tengan en cuenta que hemos dicho que esta vejiga está tensa, que la ajustas. Si tú pinchas esta vejiga para hacer una cistocentesis,
vas a generar obviamente una solución de continuidad, ¿no es cierto? Un pequeño huequito. Si este músculo, el músculo que vimos hace un momento en la imagen, está excesivamente inflamado, en el momento que tú pinchas, puede hacer que el músculo, cuando tú saques la aguja, no se contraiga otra vez, no se cierre. Y ¡plip! Queda un pequeño orificio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Un leve, que puede ser leve a severo, uroabdomen. Si, por otro lado, a mí me ha pasado, ¿no? Así que no digan que no, porque a mí me ha pasado, que tienes vejigas muy tensas, muy pletóricas, las pinchas y escuchas ¡pop! Como cuando revientas un globo, ¡pop! Explotó y hay uroabdomen. Y tienes que entrar, obviamente, a cavidad abdominal en ese instante a tratar de solucionar el problema. Tengo varias preguntas sobre dosis de dipirona. Generalmente trabajamos de 10 a 20 miligramos por kilo, tratamos de no usarla más de una vez al día. Fentanilo, como dije hace un momento, nunca hemos tenido que llegar a usar fentanilo, pero puede trabajar con cuidado por la fuerte depresión cardiorrespiratoria que te puede producir. El meloxicam 0.05, 0.05 miligramos por kilo por gato, una vez al día por unos 2-3 días y luego interdiario. 0.05 miligramos por kilo de meloxicam en azotemia, bien hidratado, pero si no está hidratado no uses AINES. Para control, 15, ya le respondí la dipirona, 15 a 20 miligramos por kilo. Todos me preguntaron lo mismo, 15 a 20 miligramos por kilo de dipirona. La dipirona la manejamos subcutánea. Ok, entonces, como dijimos, las imágenes te ayudan a evaluar en el momento cuál es tu problema. Entonces, si tienes un ecógrafo, en el momento que te llega el gato, entre que alguien le está poniendo la vía, qué sé yo, le sacaron las muestras, pum, le pones el ecógrafo para hacer un ecofast. Entonces, por ejemplo, en este gato, lo que estamos viendo es abundante sedimento. No necesariamente esto genera obstrucción. Si este gato está obstruido, bueno, veo sedimento, pero no veo nada que genere sombra acústica, probablemente no haya urolitiasis. Pero tengan en cuenta que la ecografía te sirve para vejiga, uréteres, riñones, pero no ves la uretra. Entonces necesitas radiografía para poder ver la uretra y teóricamente no deberías ponerte a desobstruir un gato si no tienes una radiografía previa. Antibióticos solamente si hay, el uso de antibióticos solamente si hay infección, o si existe un análisis de orina y ves bacterias, o si tienes un paciente que lo has sondeado y tienes que dejarle la sonda fijada por varios días. Después voy a explicar lo de vejiga neurogénica en un momento. Entonces, la radiografía, esta es otra ecografía donde vemos el inicio de la uretra, pero no vemos más allá, no vemos uretra pélvica ni peniana. Veo la uretra distendida, entonces yo sé que si está distendida es porque está obstruido, esto yo ya lo sabía, pero no sé qué lo está obstruyendo ni a qué nivel. Y acá veo una vejiga con estructuras hiperecoicas que generan sombra acústica. Acá tengo cálculos, pero no sé cuántos. ¿Ok? Entonces, la ecografía me da mucha información, pero la radiografía, fíjense, me permite ver la uretra pélvica y la uretra peniana. Fíjense, este gato llegó obstruido, tengo la vejiga sumamente distendida, pero no hay ni una sola piedra aparentemente en la vejiga. Sigo la uretra y me encuentro con un rosario de uretrolitos en la zona de la salida de la uretra peniana ingresando a la uretra pélvica y de paso por aquí una piedra en el riñón que se ve amorfo. Entonces, a este gato, en el momento que yo lo desobstruya, en el momento que yo haga los lavados, ¿qué es lo que va a pasar con estas piedras? Con suerte las destruyo, si son todavía muy lábiles, o lo que voy a hacer es regresarlas a vejiga. Entonces tengo que tomar una radiografía posterior para asegurarme que regresaron todas y que no se me quedó alguna por acá, como por ejemplo, vamos a ver después, un gato en el cual, vamos a ver por ejemplo, este mismo gato, fíjense, tiene aquí un urolito chiquitín, aquí otro urolito, algunos en riñón. No se ve toda la uretra. Esta radiografía no está 100% derecha, fíjense las patitas. Pero bueno, la uretra pélvica es como que por aquí.
no está completa y está mal, debió haber estado completa. Este animal tenía hipercalcemia. Entonces, bueno, me hicieron una pregunta si la hipercalcemia podía favorecer al FLUT, o sea, como tal al FLUT, a la cistitis, no, pero sí a la calcificación. Entonces, con hipercalcemia puede haber presencia de cristales de oxalato de calcio. Y ahorita respondo la pregunta de los lavados o las bolsas colectoras de orina y cómo diferenciamos una cistitis de una prostatitis. La próstata en los gatos casi nunca da problemas. Las prostatitis en gatos son casi nulas. Es muy raro, sobre todo si el gato está castrado, que son la mayoría de nuestros pacientes en teoría. Entonces, prostatitis en gato es algo que casi no existe. Entonces, ahorita respondo a la última pregunta de cuándo está contraindicada la cistocentesis. Para hacer la desobstrucción uretral, en teoría, el gato debe estar sedado, tranquilo, relajado, porque no vas a sacar el pene si es que hay dolor o si es que el gato genera tracción, porque vas a inflamar más ese pene. Entonces, intentas exponerlo con el paciente despierto. Yo lo he hecho una que otra vez. Honestamente, con gatos que están un poco ya decaídos, agarras la zona prepucial, como por ejemplo estamos viendo acá, haces uno que otro masaje muy delicado, de repente retraes. O si no, una vez tuve un paciente que llegó, estaba súper tenso, pero estaba todavía parado, caminando, y tuvo una protrusión del pene, y en ese instante yo lo que hice fue tocar el pene así. El gato casi me mata de dolor, pero esa manipulación que yo hice del pene así fue suficiente para destruir el tapón mucoso y el gato empezó a orinar. Entonces, si tú tienes un paciente que solamente está obstruido con tapón mucoso, puede hacer que un pequeño masaje peniano sea suficiente para destruirlo, porque como hemos dicho es moco. Pero si el paciente está muy tenso, muy inquieto, tienes que tranquilizarlo, relajarlo. Puedes utilizar anestesia general, inhalatoria, un poquito de propofol. En gatos que están un poco postrados, que no se mueven mucho, puedes hacer una anestesia local, regional, con sedación o anestesia del nervio pudendo, que lo que haces es poner 0.2 mililitros de lidocaína a las 11 y a la 1 del ano. Digamos, este es el ano, a las 11 y a la 1. Entonces bloqueas, te esperas unos 5 minutos, ya bloqueas el pudendo y no vas a tener ningún problema. Si encuentro en la ecografía cistitis y microlitiasis, ¿cuál podría ser la causa primaria? ¿La cistitis o la microlitiasis? No tengo cómo responder esa pregunta. ¿Qué vino primero? No lo sé. Porque la cistitis puede haber llevado a inflamación y la inflamación puede haber generado que los minerales que habían en esa vejiga favorezcan a su sedimentación y a su agregación, como que de repente todo empezó con cristaluria, se formaron los urolitos y eso llevó a la inflamación. ¿Cuándo uso tubo de cistotomía? ¿Cuándo usar tubo de cistotomía? Vamos a ver, creo que esa pregunta te la voy a responder al final. Si no, me lo haces saber. Entonces, una vez ya tienes al paciente sedado o con anestesia local, lo que haces es masajear el pene. Entonces, básicamente lo que haces es poner a tu paciente en decúbito lateral o en decúbito dorsal y masajeas un poco el pene, incluso todavía estando en el prepucio, o lo sacas del prepucio para masajearlo. Pero recuerden lo siguiente, tenemos esta angulación, ¿no es cierto?, que habíamos visto al inicio. Entonces, en el momento que ya estén trabajando con el catéter, con el Tomcat, tienen que asegurarse de retraer el pene y ponerlo paralelo a la columna. El pene tiene que estar así, porque si ustedes entran con la Tomcat así, se pueden ir al colon, van a dañar la pared de la uretra. Siempre retraigan el pene y pónganlo paralelo a la columna. Este es un trabajo que tienen que hacer de a 2 o de a 3 personas, no pueden hacerlo solos, porque alguien tiene que agarrar el pene, otra persona monitorea la anestesia por lo menos, y alguien nos ayuda con los lavados. ¿Cuándo fijar la sonda? Tener mucha paciencia.
Amitriptilina la utilizamos para relajar al paciente posterior a la desobstrucción. Entonces, yo normalmente empiezo con un Avocat, un catéter endovenoso, número 24 a 22, como estamos viendo aquí. Fíjense, el paciente en decúbito lateral, hemos sacado el pene del prepucio, lo hemos puesto paralelo a la columna, ingresamos con el Tomcat, hemos puesto un poquito de lidocaína que ayuda a lubricar, 0.2 ml. La lidocaína para el bloqueo regional es 0.2 ml, mililitros, por zona, 0.2. Entonces empezamos con un Avocat y empezamos a hacer los lavados, ¿ok? Lavados, ingresamos el Avocat unos milímetros y empezamos a hacer lavados. Y si después de los lavados con el Avocat no logramos desobstruir al gato, los masajes primero, luego lavado con Avocat, no logramos desobstruir al gato, ya ingresamos con la Tomcat y la fijamos, de ser necesario. Acá estamos fijando una Tomcat. ¿Cuándo fijamos Tomcat? Cuando después de haber hecho los lavados y de repente estoy ahí ya bastante rato, sigue saliendo orina sanguinolenta o sigue saliendo mucha cristaluria. Ahí fijamos la Tomcat, ¿ok? Vamos a ver parte de este video, no lo vamos a ver completo, perdón, un ratito. Ok. Fíjense cómo tenemos al paciente anestesiado en decúbito dorsal, fíjense cómo está el catéter, el Avocat, un poquito de lidocaína, han retraído el pene, el paciente está totalmente anestesiado y empezamos a introducir el catéter con un poco de solución salina para ver si con esto logramos hacer la desobstrucción. Fíjense cómo no logran ingresar muy bien la solución salina porque está la obstrucción. Ahí ya lograron, fíjense, con un movimiento un poco hacia ventral, hacer que ingrese la solución salina. Fíjense que van a sacar la jeringa, se van a quedar con el Avocat ahí y empiezan a masajear un poco la vejiga. En este caso no sale nada de orina, significa que no hemos desobstruido aún al gato. Esta es una vejiga que de repente no pienso hacerle cistocentesis porque está muy grande, muy pletórica. Me hicieron la pregunta de qué vejigas hacer cisto y cuáles no. Las que están muy grandes, muy duras, trato de no hacer cisto. Primero trato de desobstruir. Y si hago la cistocentesis, tengo que saber que de repente va a pasar lo que ya dijimos, que puede quedar, que no cierre bien el músculo y haya un uroabdomen. La propantelina ayuda para controlar, es un espasmolítico definitivamente, es una alternativa, pero asóciala a AINES y asóciala al tramadol o al opioide. La vejiga distendida a la hora de desobstruir, la orina sale con sangre, se descompensan y la mayoría se mueren. Bueno, no, digamos, si manejas la hipercalemia, manejas todo lo que dijimos en la parte del laboratorio clínico, la verdad es que la mayoría no se mueren, pero sí pueden morir. Hacer lavados de la vejiga por disminuir la cantidad de sedimentos, claro, se hacen los lavados. ¿Cómo manejar los cálculos farmacológicamente? Doctora, ¿puede revertir nuevamente el video? Uy, recomiendo el flavoxato, eso es después. El flavoxato es para el manejo posterior. A ver, muy rápidamente el video, porque tengo otro video y todavía me falta. Ok, ahí va el video. Fíjense cómo el gato ya está anestesiado, decúbito dorsal. Está el Avocat le han puesto un poco de lidocaína para que tenga como lubricación. Se expone el pene y empiezan a hacer los lavados. Y acá tienes otra persona más que está ayudando aquí al operador a cargar las jeringas, le pasa jeringas con suero. No necesariamente tiene que ser una jeringa de tuberculina, puedes trabajar con una jeringa de 5, de 10. Ten cuidado de que la punta del Avocat no toque al pene para que no inflames la punta del pene. Fíjense, ahí están tratando de tener mucho cuidado. Y esta vejiga la empiezan a masajear y el gato no orina. Significa que no hemos resuelto la
obstrucción. Esta operación, digamos, este procedimiento lo haces varias veces, no es que lo hagas solamente una vez. No logras desobstruir al gato, empiezas a trabajar ya con la Tomcat. Entonces acá, fíjense, van a meter la Tomcat. También a la Tomcat le has puesto un poquito de lidocaína para que lubrique, el poquito de lidocaína intrapeniana para que lubrique. Fíjense, empiezan a hacer los lavados. A veces los lavados los hace una tercera persona. Y aquí ustedes van a ver cómo empiezan a meter la sonda y a meter la sonda, siempre con fluido, delicadamente. No van a lograr ver la desobstrucción, porque esta desobstrucción demoró como 20 o 30 minutos, fue horrible. Tuve que ayudar, yo estaba filmando, tuve que dejar de filmar para poder ayudar porque no se desobstruía nunca el gato. Entonces fíjense cómo se lava, se lava, se lava. Y la sonda, la Tomcat empieza lentamente a ingresar. Ahí les dejo el video, vayan viendo cómo trabajan con la sonda. El video porque se paró, ya. A ver, los lavados pueden dañar las paredes de la vejiga, muy raro. Es muy, muy raro que tu lavado dañe la pared. ¿Cuánto tiempo recomienda dejar fijado el catéter urinario? La Tomcat, el tiempo que, la verdad es que el consejo sería no más de 48 horas, pero nosotros hemos tenido pacientes que los hemos tenido hasta una semana con la Tomcat. Obviamente con protección antibiótica, con hidratación. Nunca mandes un paciente con la Tomcat a casa. Recomienda fijar la sonda y realizar lavados posteriores cada 4 o 6 horas en pacientes de la vejiga. Ok, ahorita respondo eso. He tenido casos que aún habiendo desobstruida la uretra, el paciente presenta resistencia para orinar por sí solo. El medicamento, presenta para orinar por sí solo. ¿Qué medicamento aconseja? Ok, ahorita vamos con eso. Los lavados con penicilina, no meto absolutamente nada a la vejiga, nada, solamente solución salina. Y hay una tendencia que dicen que los lavados se hacen con la misma orina, ¿ok? Yo les digo la verdad, yo hice esta pregunta a mis profesores en Estados Unidos, Elizabeth Colleran, Mary Schreck, Susan Little, y me miraron con cara de, ¿tú estás loca? ¿Cómo vas a meter de orina o sea, sacar algo para volverlo a meter? Si sacas algo, lo sacaste. No vuelves a meter algo que se te puede haber contaminado más afuera. Haz los lavados con solución salina. Es mi opinión. Es probable que la cistocitosis ocurra un paro cardíaco. Por la cisto no va a ocurrir un paro cardíaco. Lo que va a ocurrir un paro cardíaco es por la hipercalemia. ¿Y cómo maneja la hipercalemia, hipercalcemia o hipocalemia? La hipercalemia, ya lo dije, con fluidoterapia. Si es excesiva, puedes poner un poco de insulina para que baje el potasio. La hipercalcemia, hipocalemia, eso es bien complicado. La hipocalcemia, tendrías que poner calcio. Y la verdad que la hipercalcemia no te va a matar al gato. Lo que te mata es la hipo. Entonces tienes que suplementar con un poco de calcio. Vamos a ver este otro video. Es un gato que está obstruido. Esto es la vejiga. Ok, fíjense, este es el urolito a la entrada de la uretra, en el cuello uretral. Fíjense cómo emite sombra. Ahí está el urolito. La vejiga la estamos viendo con abundante sedimento. Este es el catéter. Fíjense, ¡pum! Empujaron y fíjense todo el sedimento. Ahorita lo vuelvo a poner, no se preocupen. Esto es vejiga. Este video es lindo. Acá está el urolito. ¿Cómo sé que ese es el urolito? Porque emite sombra acústica, fíjense. Y está en el cuello vesical. Esta es la sonda, están ingresando con la sonda. Aquí, esa es la sonda. Y lo que ustedes ven acá es la vejiga. Fíjense cómo la sonda está tratando de empujar el urolito. Y eso es lo que ustedes van a hacer en la uretra también. Hasta que lograron empujarla y todo este sedimento está en la uretra. Entonces, en la vejiga. ¿Cuánto tiempo dejo al paciente con sonda? Fijar la sonda y colocar un circuito cerrado. Por ahí alguien me preguntó esto. Siempre colocamos circuito cerrado. No hacemos esto. No dejamos al paciente goteando orina, porque he tenido muchos casos de pacientes con escaldaduras, quemaduras prácticamente por orina en piel. No, esto no se hace. Se hace esto de tal manera que, uno, el paciente no se moja. Otro, tú monitoreas el color de la orina, monitoreas la cantidad de orina.
Entonces es un circuito cerrado, muy fácil, una botella de suero vacía y el equipo conectada a la Tomcat. Y tu paciente con fluido endovenoso. Nunca dejes de poner fluido endovenoso, por favor. Sí, gluconato de calcio, dosis, no me la sé, te mentiría. Y efecto, que te vayas a hipercalcemia, pero generalmente la hipercalcemia no es tan mortal como la hipocalcemia. Dosis no la sé, no me la sé de memoria. La solución salina se debe temperar, sería lo ideal, que no esté fría, temperatura ambiente. Algunos pacientes mejoran solo con la bolsa colectora en las que se elimina sedimento, coágulos y no hay necesidad de hacer lavados. Bueno, yo siempre hago lavados, ya es cuestión de la experiencia de cada uno y a cómo cada uno le vaya bien. Yo recomiendo que lo hagas básicamente con solución salina, antes que utilizar otro tipo de sustancias. Sí, el gluconato de calcio puede ser inyectado, pero no sé las dosis. ¿Qué vas a decir? Gatos agresivos se mueven mucho, muevo el circuito cerrado. Ah, tienes que tener a alguien ahí sentado. O tener al gato con gabapentina, o tener al gato levemente relajado con algún tipo de sedante, como ejemplo, acepromacina, por ejemplo, pero con buena hidratación, control de todo, ¿no? De la frecuencia cardíaca, de la presión, etcétera. Es importante tomar radiografías posteriores a la desobstrucción, porque fíjense, este gato que desobstruimos, su sonda, acá está una piedra, pero esta piedra nunca salió de aquí. En el momento que yo saque esta sonda, probablemente ese gato se va a volver a obstruir. Entonces, tal vez lo que se pudiera hacer aquí es una cistocentesis para ver la manera de llegar a esta parte del cuello vesical y sacar esta piedra. O seguir haciendo lavados y radiografías posteriores hasta ver que esta piedra llegue a la vejiga y ver si hace cistocentesis. El gluconato de calcio viene solo, no lo compres con otros minerales, porque complicarías más la situación, ¿no es cierto? Doctora, ¿se puede formar cálculos de estrubita de otro tipo si se demora en analizar la muestra de orina? Se forman cristales, sí. La orina debe ser evaluarse lo más rápido posible porque sí puede haber formación de cristales en una orina que está sedimentada o que está refrigerada. El gato lo internas, recuerden, no lo manden a casa, por favor, con la sonda, por favor, por favor, por favor. Bueno, si el propietario no puede pagar, tienes un problema, pero no debe irse a casa con sonda, lo debes tener con circuito cerrado. Continuar con fluidos, ok. Después que el gato llega obstruido, llega hipercalémico, como ya dijimos, lo desobstruyes, el potasio empieza a bajar y hay lo que se llama una diuresis posobstructiva. El gato orina y orina y orina y orina y orina, y sobre todo que lo estás hidratando, entonces el potasio baja otra vez. Si tú puedes medir potasio, mídelo pre-desobstrucción, post-desobstrucción, 6 horas después, 6 horas después, 6 horas después, porque si baja, ya tienes que poner un fluido que tenga potasio o suplementar potasio si es que baja mucho. Una vejiga sana no pretórica o existe riesgo de rotura. En una vejiga sana no se te va a romper la vejiga. En un paciente sano no se te va a romper jamás, jamás. El problema es en las pletóricas. ¿Cuánto tiempo se debe hospitalizar? Hospitalizamos hasta que la orina salga clara, hasta que salga transparente. O hasta que veamos que ya tiene muchos días y ya hay que sacarla. Normalmente cuando estamos con el gato sondeado, generalmente sí ponemos antibiótico preventivo. Cantidad de suero? No te puedo decir eso porque depende del grado de hidratación, del tamaño del paciente, de si está bien cardiológicamente, de que tú pones una cantidad de suero y monitoreas si hay riesgo de edema pulmonar. Entonces yo no te puedo decir cuánto poner, todo eso lo tienes que evaluar tú con el paciente en particular. Esto ya lo dije, ya falta poco. ¿Cuándo retirar la sonda? Como ya lo dijimos, fíjense este video entre que les explico, vayan viendo el video. Fíjense que estamos haciendo lavados. ¿Cuándo retirar la sonda? Cuando la orina esté limpia, sería lo ideal. La tengo que sacar introduciendo solución salina para que al sacar la sonda ustedes no rasguen la uretra, por favor, siempre con solución salina para que la sonda salga lubricada, salga fácil, no la jalamos de golpe para no rasgar la uretra.
Pero ¿qué va a pasar en este gato del video? En el momento que yo saque la sonda, este moco que se ha conglomerado aquí alrededor de la uretra, me va a volver a obstruir al gato. Entonces tengo que advertirle al dueño, mira, yo voy a sacar la sonda, pero pasa esto, si se me vuelve a obstruir, yo lo tengo que operar, tengo que entrar a sacar este mocazo que tengo aquí. Ok, cuando es obstruido con masaje y no Tomcat, no ocurre riesgo de obstruirse de nuevo en casa, lo hidratas, tienes que quedarte con el paciente hidratado y sí, o sea, no es que el gato se va inmediatamente a su casa, el gato se queda internado contigo unas horas, perdón un segundito, se queda internado contigo unas horas o un par de días y tú, para que el gato orine, y ahí es que empiezas con la medicación, que vamos a ver en un momento, y si le dices, mira, yo no he sondeado al gato, solamente he masajeado, he sacado la mayor cantidad de tapón que he podido, si se vuelve a obstruir, ya pongo sonda. Ángulo y zona específica, es necesario sujetarla con la mano. Mira, teóricamente, si esa es la vejiga, tú deberías entrar diagonal, deberías entrar así, ¿ok? Pero algo importante, si la vejiga está grande y dura, no entres, digamos, si esta es la uretra, la cabeza del gato está a mi izquierda, la uretra está a la derecha, no entres de derecha a izquierda, entra de izquierda a derecha, o sea, entra de la cabeza hacia atrás, de tal manera que cuando esta vejiga empieza a contraerse, este hueco cierre más rápido, porque al momento, si tú haces el hueco acá, a lo que la vejiga se contrae, mayor posibilidad de que la orina se te salga por este hueco. Pero si tú haces el hueco acá, cuando la vejiga se contraiga, la probabilidad de que se salga por este hueco es menor. Sujetarla con la mano no es necesario, puede ser fijada con ecógrafo o a veces lo hacemos así a ciegas. ¿Qué antibiótico recomienda cuando está con sonda? Amoxiclavulámico. Trabajo mucho amoxiclavulámico. Sobre los gatos que se obstruyen varias veces durante el año, a pesar de los cambios, ¿cómo manejamos? Voy a hablar, esto te lo explico en un momento, si hacemos neurotrosomía. ¿Cuánto tiempo puede estar la sonda? Lo acabo de decir. ¿Qué antibiótico? Ya lo dije. Creo que respondió la pregunta. ¿Qué antibiótico? Ya lo dije. Tengo una duda de tener cálculos en vejiga. Es probable que una hembra no pueda gestar. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si el cálculo está en vejiga, no pasa nada. El problema sería si el cálculo estuviera tal vez en la uretra vaginal, pero no habría problema. ¿Qué medida de Tomcat usa en promedio? El que tengas. El que tengas. Bueno, todo depende del tamaño del gato, pero por lo pronto a veces nosotros tenemos mucha dificultad para conseguir Tomcats, entonces usa el que tengas, honestamente, el que puedas conseguir, largo, corto, ancho, grueso. Obviamente si es un gato muy pequeño tienes que usar los de calibre más pequeñito, pero usa el que tengas. Usa el que tengas. No te pongas exquisito en esto, porque tienes que trabajar rápido. Ya hablé de la diuresis posobstructiva, que puede bajar el potasio, entonces tienen que medirlo, pueden poner un fluido con potasio unas horas después. Control de laboratorio, asegúrense que como baje el potasio, que baje la azotemia, que se controlen todas las cosas importantes. Ok, aquí hacemos un manejo del dolor. El opioide, el corticoide o AINE y tal vez gabapentina, traten de no usar gabapentina si hay mucha azotemia porque se elimina vía renal. Lo vas a dar por días, 7, 10, 15, 20 días posteriores, ¿ok? El control de la vejiga neurogénica y la uretra espasmódica. Evitemos la uretrostomía. Voy a hablar en un momento de estas drogas. Denme un minuto, por favor. Ah, no, acá está la tabla, perdón, pensé que la había puesto después. Por si acaso, esta tabla se encuentra en este libro, Manual Práctico Integral de las Afecciones de las Vías Urinarias Inferior del Felino. Yo he escrito el capítulo 10 del manejo médico del FLUT. Entonces, acepromacina es una buena idea porque relaja al paciente. Y al relajar al paciente, puedes relajar un poco la musculatura uretral. ¿Okay? Tu objetivo es relajar uretra también. Tienes que contraer vejiga, pero relajas uretra, trabaja bien. Alprazolam también relaja al paciente y la uretra.
Betanecol, esa es la droga de elección para contraer la vejiga neurogénica. Yo acá en Perú no la tengo, no tengo betanecol, pero es lo ideal. Utiliza betanecol en estas dosis para contraer la vejiga. Cisaprida, que creo que ya no hay en ningún lugar del mundo, de Latinoamérica, en Norteamérica hay, contrae también un poco vejiga. Es una buena opción, pero mejor es el betanecol. 1000 veces mejor es el betanecol. Diazepam es tal vez la droga que más utilizamos como relajante de la musculatura lisa uretral. Prazosin es una droga que en teoría relaja también musculatura uretral, aunque ahora hay algunas publicaciones que están diciendo que no lo hace. ¿Ok? El flavoxato, por ahí alguien me preguntó del flavoxato, lo utilizamos casi siempre para ayudar a que se contraiga un poco la vejiga, relajar la uretra. Y fenoxibenzamina también nos ayuda a relajar uretra. Entonces, estas son las drogas que generalmente las puedes combinar. Nosotros combinamos flavoxato con acepromacina, por ejemplo, o diazepam con flavoxato. Como digo, bueno, no tenemos betanecol, pero en teoría puedes combinar betanecol con algún relajante de la musculatura lisa uretral, que pueden ser diazepam, prazosin, Alpra AC. A ver, voy a avanzar un poquito más y de ahí veo el resto de preguntas, ¿ok? No se logra desobstruir al gato. Hiciste todo lo anterior, diste drogas, sondeaste, no pudiste terminar de sondear. Me quedan 5 minutos de charla. No logras desobstruir al gato. Evita la uretrostomía, por favor, evita la uretrostomía. No nos metamos en la cabeza que la uretrostomía es la opción. La uretrostomía es la última opción. Hay opciones, hay una opción previa a la uretrostomía. Hay lo que se puede hacer una derivación vesical con sonda tipo Foley. La Foley puede permanecer hasta 2 o 3 semanas. Ahorita voy a mostrar unas imágenes. Mientras tanto manejas el espasmo uretral para que la uretra se relaje y el gato empiece a orinar. Retirar la Foley cuando la uretra recupere permeabilidad. Si esto no ocurre, ya procedes a la uretrostomía, pero honestamente tratemos de no hacer uretrostomías. Esta es una vejiga, fíjense, sumamente inflamada, de un gato obstruido en este momento. Estas imágenes me las dio el doctor Guillermo Risco, que es mi cirujano. Bueno, un cirujano con el que trabajo este tipo de cosas, ¿no? No es netamente el cirujano que trabaja conmigo, pero trabajo este tipo de cirugías, porque las tiene que hacer alguien que sepa. Entonces, bueno, se expone la vejiga, luego fíjense con una pinza, fijamos la pared abdominal, por acá va a ingresar la sonda Foley, acá fíjense, salió la pinza, ingresa la Foley a la cavidad abdominal, luego la Foley ingresa, acá fíjense está el manguito, ¿ok? De la Foley, o sea, el manguito, lo que se infla de la Foley, ingresa a la vejiga por un pequeño orificio, fijas la Foley a la vejiga, inflas el manguito dentro de la vejiga, te aseguras de que no salga, puedes ingresar un poco de suero para asegurarte que no hay drenaje, sino suturas un poco mejor, qué sé yo. Y luego fijas la Foley a la pared abdominal y por acá sale la orina. Dejas al gato con la Foley, un vendaje o una ropa postquirúrgica y por acá sacas la orina cada que lo necesites, cada 3 horas, cada 4 horas, 3, 4 o 5 veces al día, sacas la orina y le das tiempo a la uretra a que desinflame, a que se relaje, a que el gato empiece a orinar otra vez. Solamente me pasó una vez que pues, le pedí al doctor que ponga una Foley y el gato nunca orinó por la uretra porque tenía una pequeña piedra que era de oxalato de calcio, un gato con hipercalcemia, pegada, digamos, incrustada al tejido uretral y hubo que hacer uretrostomía. Pero normalmente con esto, 2, 3 semanas, el animal empieza a orinar. Entonces acá está la radiografía, por ejemplo, el gato con la Foley adherido a la pared abdominal, ¿no es cierto? Está intravesical, acá se nota que hay un poco de aire en la vejiga propio de la sonda Foley, acá se notan los urolitos
que tenemos que lograr sacar una vez que la uretra desinflama un poco, y tenemos nefrolitos también. Yo aconsejo evitar la uretrostomía porque he visto muchas complicaciones por la uretrostomía. Aquí tenemos un par de ejemplos. Fíjense, este gato le hicieron uretrostomía y se cerró la uretra. Este gato murió, no orinaba nunca. Y en este gato la cicatrización fue espantosa, fíjense. Este gato sufrió mucho. Ahorita tengo, por ejemplo, un gato internado que le han hecho una uretrostomía hace unos días, hace unas semanas, y el gato está con tenesmo, el gato está con dolor, hay veterinarios que de repente ponen malos puntos, o sea, tienen que trabajar con un buen cirujano, si es que la tienen que hacer. Pero, ¿cómo evitas la uretrostomía en un paciente que se obstruye? Lo desobstruyes, y a partir de ahí, o sea, lo desobstruiste. ¿Cómo evitas que se vuelva a obstruir? Hidratación, o sea, alimento húmedo, ya sea urinario o no, comida seca urinaria e hidratación. Ponle suero subcutáneo 2-3 veces por semana. Aumenta la hidratación en casa, que baje de peso, que haga ejercicio, que venga a controles, evita las infecciones. Yo he tenido pacientes que los he podido manejar por años hasta que de repente el propietario decidió cambiar la comida. Dejó la comida urinaria y le dio una comida normal. ¿Y quién te dijo que lo hicieras? Mira, otra vez estamos en problemas. Entonces, mantenimiento de la comida urinaria por el tiempo que sea necesario. Puede ser toda la vida del gato. Solamente se la cambio si es que el gato está perfecto por mucho tiempo, y se la cambio gradualmente, no se la cambio de golpe. O se la cambio si es que desarrolla una enfermedad renal crónica, qué sé yo, ¿no? Pero si no, de repente no cambio nunca la comida urinaria, y aconsejamos la hidratación, mucha hidratación. He tenido pacientes con urolitos que con comida urinaria y suero subcutáneo 3 veces por semana los urolitos desaparecieron. Hemos tenido pacientes con cristaluria severa con signos clínicos, que con comida urinaria, suero subcutáneo, obviamente siempre asociado a AINES, asociado a analgésicos, asociado a antiinflamatorios, de repente algún relajante. Ahí es donde viene la amitriptilina, de la pregunta que me hicieron hace un momento, para que el gato se relaje, o gabapentina como manejo del dolor y ansiolítico. Entonces, honestamente, el manejo posterior a la obstrucción, o cómo evitar que un paciente con flux se obstruya, lo vuelvo a repetir, creo que por 5ª vez: dieta urinaria, alimento húmedo para que tenga más humedad, mayor consumo de agua, para lo cual necesitan fuentes de agua, platos más grandes, platos más chicos, más cantidad de platos, ver qué tipo de plato le gusta al gato, porque hay gatos que prefieren vasitos, copitas, hay gatos que prefieren floreros, hay gatos que prefieren baldes, hay gatos que prefieren la piscina. Vean qué le gusta al gato, con tal que tome agua. Y si no toma agua, o así tome agua, suero subcutáneo, 2-3 veces por semana. Ejercicio. Este gato no puede ser sedentario. Ya explicamos por qué. Porque si no hay movimiento en la pelotita de nieve, ¿qué es lo que pasa? La nieve sedimenta. Lo mismo va a pasar con los minerales y con los cristales. Necesitamos que se muevan, más la hidratación para que se vayan a la calle, en la orina. Entonces, ¿cómo evito que el gato sea sedentario? Ejercicio. ¿Cómo hago que un gato haga ejercicio? Con la misma comida. Ponle la comida en alto, ponle la comida en el segundo piso, tírale la comida a las pepitas para que vaya corriendo, gatifica, pon tus repisas, hazlo jugar con sus plumas. Busca la manera de que tu gato haga ejercicio. El gato no puede tener estrés. Evita el estrés. Puedes usar amitriptilina, gabapentina, manejo del estrés con drogas, pero ¿cómo manejas el estrés en un gato? Gatificando, jugando con el gato, que el gato tenga algo que hacer, ¿okay? No que el gato esté ahí aburrido porque nadie juega con él, el único entretenimiento es comer, entonces se aburre, engorda. Entonces lo que tenemos que hacer es jugar, ponerle música, poner feromonas, poner todo lo adicional para que el gato tenga algo que hacer. Entonces, voy a responder más o menos desde donde me quedé. ¿Cómo maneja los sueros subcutáneos? Estoy perfluida, zona. Ok, el suero subcutáneo que pones o es lactato Ringer o es cloruro de sodio, temperatura ambiente o tibio, no frío.
dependiendo del tamaño del gato, desde 50 hasta 100, 120 mililitros, vía subcutánea, de preferencia en la zona de la cruz o alrededor, digamos aquí o acá. Desinfecta bien desinfectadito, alcohol, yodo, alcohol, aguja 18 para que entre rápido, y en teoría les duele menos si tú traes la piel hacia la jeringa, no la jeringa hacia la piel, y ya. Porque muchos propietarios aprenden, y si no, que vayan a la clínica y se los pones. La dextrosa es diurético, la dextrosa jala un poco de agua de la célula, pero no hace que el gato orine más. Entonces, ponemos dextrosa, digamos, como fluido en este caso, por no poner ningún fluido que tenga potasio. En caso de que la orina salga con sangre, o sea, hematúrica, por más que se hace la limpieza, sigue sangrando. En esos casos se saca la sonda o se la deja. Lo ideal sería que la dejes, pero depende de la cantidad de días que lleve con sonda. Si ya lleva demasiados días, sácala y asegúrate de tu buen manejo antiinflamatorio, con corticoides o AINES, con relajación del paciente y de la musculatura con las drogas que ya mencioné. Y evalúa por qué sangra tanto. O sea, hay un trastorno de coagulación, hay un urolito en la vejiga, hay alguna neoplasia, haz una buena ecografía, etc. Recomiendo el Trozan, como dije, para que la vejiga esté un poco más sana. Recomiendo cualquier tipo de glucosaminoglicanos. Evalúa nada más, que lo ideal sería que sean oral, no inyectables, por todo lo que expliqué el lunes, de la posibilidad de la inflamación por inoculación, de la posibilidad de un sarcoma. La furosemida en obstrucción, está totalmente contraindicada. No des furosemida en obstrucción, porque el gato no es que no forme orina, el gato sí forma orina, solo que no sale a la calle porque está obstruido, y encima tienes azotemia, o tienes un riñón inflamado. Entonces, si das furosemida, por ahí que te complicas más. Totalmente contraindicada. ¿Se puede reducir el TOMCA directamente esterilizado? Por supuesto. Estamos en un país en desarrollo. La diapo anterior. ¿Cuál es la diapo anterior? A ver, ¿cuál es la diapo anterior? La de las drogas. Las drogas anteriores, la mayoría tendrán que ser de uso humano, ¿cierto? Cierto, totalmente de acuerdo. Doctora, ¿usa la tamsulosina? No la uso. No tengo experiencia, así que no te puedo dar una opinión, Mirko. Gracias, doctora. Gracias a ti, Cintia. ¿La comida que acidifica la orina no provoca problemas digestivos a la larga? ¿Digestivos? No. Yo he tenido pacientes que han recibido las comidas para estruvita, las comidas que acidifican orina, y no he visto problemas digestivos. No he visto para qué. No. Ten en cuenta que la comida que acidifica orina no la vas a dar por más de 2, 3, 4 meses, ¿no? Una vez que desaparece la estruvita, cambias a urinaria. Doctora, ¿qué dieta urinaria recomienda? ¿Te refieres a qué marca? PIA, me imagino. Yo trabajo con Hills, CD, Royal Canin urinario, Virbac urinario. Son las que recomiendo. ¿Existe sarcoma en el sitio de aplicación por aplicación serocutáneo? ¿Existe la remota posibilidad? Sí. Pero aquí sí ya es arriesgarte al sarcoma, que ocurre en un 5, 10, 15% de todos los inyectables que pones, contra un paciente que se te muere o se te vuelve a obstruir. No, ya dijimos que no se utiliza la furosemida. Tengo un paciente que empezó con un cálculo, está con comida urinaria, alimento húmedo, y en la nueva ecografía tiene ahora una cadena de cálculos pequeños, orina normal. ¿Qué tipo de comida le puedo cambiar o dar? Qué problema. Si los cálculos, si empezó con un cálculo y ahora tiene más cálculos, existe la posibilidad de que sea un oxalato de calcio y que tengas que operar, que tengas que sacarlos. Pero más que cambiar la comida, si ya está con urinaria, lo que te aconsejo es suero subcutáneo 3 veces por semana, más antiinflamatorios. Si a pesar de eso, después de unos 2, 3 meses no desaparecen, opéralo. A menos que radiográficamente creas que son de estruvita. Ten en cuenta que dije que los oxalatos de calcio tienen como puitas. Entonces, si enfocas solamente la vejiga en la radiografía, puede hacer que veas si el cálculo es lícito o tiene como puitas. Si tiene puitas es oxalato y nadie lo va a destruir, solamente de repente el suero. Si es de estruvita, dale una comida para estruvita.
No uso el ácido ascórbico para acidificar orina, no utilizo nada que no sea una dieta especial. Si el gato no come la comida urinaria, lo que hago es suero subcutáneo 3 veces por semana. Peor es que no coma. Para manejo del dolor, el tramadol, ¿por cuánto tiempo se daría? Yo tengo pacientes que les doy tramadol por semanas o meses, dependiendo del dolor. Doctora, ¿y por qué me quedo con el gato con incontinencia si solo pasó por allá? La incontinencia viene, esa pregunta me la hicieron a mitad de charla, dije que después la respondía. ¿Por qué me quedo con el gato con incontinencia si solo pasó con los antiinflamatorios? No entiendo muy bien la pregunta, pero a ver, la incontinencia viene cuando, ya sea por fluido obstructivo o no, hay daño a nivel del músculo uretral, ya sea que el músculo uretral no se contrae normalmente o que se contrae y se relaja, está como pulsátil, porque básicamente quien controla que no te orines es el músculo uretral, que se contrae, ¿no es cierto? La vejiga se contrae, el músculo se relaja y orinas. Entonces, la incontinencia viene principalmente porque el músculo no está trabajando bien. Entonces, ahí tienes que trabajar los relajantes de la musculatura uretral, para relajar el músculo liso uretral y desinflamar. La comida de disolución, ¿hasta cuánto tiempo se puede dar? La de disolución hasta que se disuelva el urolito, de ahí cambias a urinario. Sí, cualquier comida urinaria que mantenga el pH, cualquier marca. Mis gatos toman agua de la pecera, no hay problema, mientras la pecera esté limpia, no esté contaminada, peor es que no tomen agua. ¿Qué tal funciona? No tengo experiencia con la marca Holiday, no puedo opinar, no la he usado nunca. ¿Qué medicamento recomienda para ayudar al músculo detrusor cuando como ya dije, lo que más trabajo es diazepam o acepromacina asociado a flavoxato. ¿Por qué? Porque acá en Perú no tengo prazosin, no tengo fenoxibenzamina, no tengo nada. Pero lo ideal sería betanecol para contraer vejiga, prazosin para relajar uretra. Yo trabajo con diazepam, diazepam o acepromacina. ¿Cómo manejo los cálculos a través de fármacos? Porque no todos pagarán la cirugía. Jan, estamos hablando de cálculos ¿en dónde? Porque si es cálculo en uretra no te queda otra que desobstruir. Si es cálculo en vejiga, si es, consideras que es destrubita, como ya dijimos, hidratación y la dieta de disolución. Si es oxalato de calcio, reza para que con hidratación desaparezcan. Ningún fármaco te va a disolver un cálculo, ninguno. Los fármacos lo que hacen es desinflamar vejiga, controlar infecciones, ese tipo de cosas. Pero los cálculos solamente los disuelves con dieta e hidratación. Entonces, si es de oxalato, van a tener que operar. El Tomcat dijimos que sí lo podemos reutilizar, sí está bien esterilizado. Antistrubita es pasta, no recuerdo la marca, ¿alguna experiencia, doctora? En pasta. En lata, no tengo ninguna experiencia. Acá en Perú no llega ningún antistrubita enlatado. El manejo de sondeo es diferente en gatas y gatos, claro, porque la gata hembra tiene la uretra dentro de la vagina. Entonces, primero tienes que, digamos, usar un pequeño especulito y entrar a la uretra que está en la vagina, que está en la parte ventral. Entras. No es fácil. Mi cirujana lo hace. Doc, ¿qué tal los gatos que necesitan la sonda y tienen micropene? La mayoría de mis pacientes tienen micropene, es cuestión de experiencia, es cuestión de paciencia y saberlo sacar y manipularlos. Sí, la mayoría tienen micropene por estimulación temprana. Nosotros tenemos muchos pacientes que esterilizamos muy jóvenes. A falta de buprenorfina oral, la buprenorfina inyectable puede darse vía oral en su dosis apropiada. Hasta donde yo sé, la misma buprenorfina inyectable es la que le dan para sublingual. Entonces sí, en dosis apropiada, que no me la sé porque yo no lo tengo en Perú. Un gato con estrubita, empezamos con CD o SD. Me hablas de
piedra, o sea, de urolito o de estrubita. Si es urolito, SD. Si es cristal, yo mando CD e hidratación. Muchas gracias. Gracias a ti, Jimena. Una comida, digamos, barata, ¿tiene más probabilidad de generar esta afección? Lamentablemente sí. Ha hablado de fluidos subcutáneos, también hablo de dextrosa, pero está complicada vía subcutánea. No, no la uses vía subcutánea la dextrosa, para nada. Subcutáneo, cloruro o lactato. Nalbufina, no tengo experiencia, así que no te la puedo recomendar, Jessie. Proplan urinario, Proplan urinario, gracias, excelente marca. Me estaba olvidando. Doctora, buenas noches. ¿A una gata se le puede dar de por vida alimento para prevenir formación de oxalato? Y si no es así, sí lo puedes dar de por vida. Pero perdón, la urinaria, la que controla ambos, puedes dar de por vida. No des la que, bueno, o sea, dieta para formación, no sé si todavía existe. Por lo pronto acá no llega la que antes era, por ejemplo, la CD o XL, que era solo para oxalato. Eso desapareció del mercado hasta donde yo sé. No sé si alguna marca tendrá dieta para disolución de oxalato, no lo sé. Hay para disolución de estrubita, sí. Pero las dietas de disolución de un tipo de cálculo en particular las das hasta que este cálculo desaparezca, no de por vida, porque si no acidificas mucho o alcalinizas mucho y te vas al otro lado. Entonces, la que puedes usar para siempre es la urinaria. Y no voy a poder responder todas las preguntas, les pido disculpas porque ya van a ser las 10 de la noche y en alguno de los países donde ustedes están puede ser ya medianoche. Entonces, no voy a poder responder mucho más. Entonces les pido por favor, lo que voy a hacer es, por ahí me lo pidieron un par de personas, volver a compartir la transparencia de las drogas. Acá está, hágale copia de pantalla, al toque, ay. O compren el libro de Fabián. Compren el libro de Fabián. Y ahí está esta imagen. ¿Ok? Listo. No puedo continuar. Lamentablemente ya van a ser las 10 de la noche, tengo que terminar. Les agradezco mucho por la asistencia. La Chancapiedra puede ayudar a que tome más agua. Quedamos despiertos. No hay problema, nos quedamos despiertos. Medicina natural no uso casi nada. Por ahí que hay gente que usa chancapiedra, pero nada más. Les agradezco a todos por la asistencia, por las preguntas, por la atención. El viernes hablamos de hemograma. El urinario es mantenimiento. El viernes hablamos de hemograma y con eso yo termino mi presentación en este curso. Les agradezco. Tienen mis correos. Me pueden ubicar, me pueden contactar. Gracias. Chao. Muchas gracias, doctora, por la información. Buenas noches. Chao. Chao. No uso metigel, no uso. Chao. A resto de asistentes, les invitamos a la siguiente charla el día de mañana con la doctora Lisette Sufriatei con el tema dolor abdominal agudo en el gato. Buenas noches.